¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Cual renuevo y raíz de tierra seca. No hay parecer, no hay hermosura en él. Cuando lo vemos no hay anhelo, no hay querer. Él es inatractivo para ser deseado. Experto en el dolor y en la aflicción, experto en el quebranto y el desprecio de los hombres. Él llevó nuestro dolor, pagó por nuestra aflicción, por sus heridas sanó mi cuerpo y mi corazón. El castigo de mi paz fue puesto sobre sus hombros. Toda su sangre entregó, toda su gracia y perdón, todas las cargas del mundo en sus espaldas llevó. Nos descarriamos como ovejas sin pastor, cada quien fue por el camino que escogió, mas Jehová cargó en él todo nuestro pecado. Cuando lo vimos ya colgando en la cruz, volteamos todos nuestro rostro con horror. Él fue menospreciado y no lo estimamos. No hubo engaño en él, nunca hubo maldad, y aún así Jehová al quebranto lo entregó. Él llevó nuestro dolor, pagó por nuestra aflicción, por sus heridas sanó mi cuerpo y mi corazón. El castigo de mi paz fue puesto sobre sus hombros. Toda su sangre entregó, Toda su sangre entregó, toda su gracia y perdón, todas las cargas del mundo en sus espaldas llevó. Angustiado él no abrió su boca, como cordero fue a morir y como de enmudeció. El castigo de mi paz fue puesto sobre sus hombros. Toda su sangre entregó, toda su gracia y perdón, todas las cargas del mundo en sus espaldas llevó. toda su sangre entregó, Toda su sangre entregó, toda su gracia y perdón, todas las cargas del mundo en sus espaldas llevó. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Cual renuevo y raíz de tierra seca. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Cual renuevo y raíz de tierra seca. No hay parecer, no hay hermosura en él. Cuando lo vemos no hay anhelo, no hay querer. Él es inatractivo para ser deseado. Experto en el dolor
puesto sobre sus hombros. Toda su sangre entregó, toda su sangre entregó, toda su gracia y perdón, todas las cargas del mundo en sus espaldas llevó. Nos descarriamos como ovejas sin pastor, cada quien fue por el camino que escogió, mas Jehová cargó en él todo nuestro pecado. Cuando lo vimos ya colgando en la cruz, volteamos todos nuestro rostro con horror. Él fue menospreciado y no lo estimamos. No hubo engaño en él, nunca hubo maldad, y aún así Jehová al quebranto lo entregó. Él llevó nuestro dolor, Pagó por esa aflicción, por sus heridas sanó mi cuerpo y mi corazón. El castigo de mi paz fue puesto sobre sus hombros. Toda su sangre entregó, Toda su sangre entregó, toda su gracia y perdón, todas las cargas del mundo en sus espaldas llevó. Angustiado él no abrió su boca, como cordero fue a morir y como de enmudeció. Él llevó nuestro aflicción, por sus heridas sanó mi cuerpo y mi corazón. El castigo de mi paz fue puesto sobre sus hombros. Toda su sangre entregó, Toda su sangre entregó, toda su gracia y perdón, todas las cargas del mundo en sus espaldas llevó. toda su sangre entregó, Toda su sangre entregó, toda su gracia y perdón, todas las cargas del mundo en sus espaldas llevó. Quien ha creído en eso no sé quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Cuelga el nuevo y raíz de tierra se. Prendemos la luz de arriba. Bien, amados, estamos este miércoles 1 de julio, ya estamos en el mes de julio, el séptimo mes del año, lo cual inicia que vamos ya a la conclusión del 2020, que el Señor nos haya llenado de sabiduría este año, de entendimiento y de su bendita palabra, guiándonos en todas nuestras acciones, para que podamos confrontar todo lo que el mundo tiene para detener la obra del Señor Jesús, para que podamos ser luz en toda área de las tinieblas y sobre todo seamos voceros, heraldos de la bendita y santa palabra, que es lo único que realmente sana, rescata, salva y nos mantiene en una comunión perfecta con nuestro Padre. Por esto te pedimos, Señor, que esta tarde seas a través del Espíritu Santo guiándonos, Señor, para que podamos compartir una palabra que llene, una palabra que pueda saciar el hambre y la sed de mis hermanos, y que confiados nosotros siempre en ti, Señor, continuemos, vayamos adelante, sabiendo que tú eres quien dispone, que
tú eres quien determina, que tú eres, Señor, el que quita y el que da. De esta manera, Señor, bendecimos siempre tu santo nombre, sabiendo que a nosotros nos acontece siempre lo mejor, porque tú eres bueno, porque tú eres sabio y porque tú eres un Padre amoroso que nos guarda y nos cuida. En eso creemos y en eso confiamos. En el nombre de Jesús, pues, bendito seas por siempre. Amén, amén y amén. Bien, mis amados, el tema de hoy lo hemos titulado ¿Por qué mansos y humildes? En un mundo que crece en violencia, en un mundo que crece en la ventaja de los que tienen con los que no tienen, ¿por qué se me pide a mí que yo sea manso y humilde? ¿Qué importancia tiene esto en el Evangelio? Y esto es lo que voy a tratar de compartir hoy contigo. Después de haber concluido el Señor el capítulo 17 de Juan, en donde tenemos la oración, todo el capítulo 17, la oración que el Señor elevó por todos nosotros, los que habríamos de creer en Él. Y entonces dice después el Evangelio del apóstol Juan, dice en el capítulo 18, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Ya sabemos que ese es el huerto de Getsemaní. Dice, y también Judas, que no iba con ellos, ¿verdad? El que le iba a entregar, dice, conocía de aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús, el Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaría. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Esta porción tan sencilla nos está indicando, el Señor Jesús es el Verbo, y el Verbo está revelando la palabra yo soy, el nombre de Dios, el que aparece en Éxodo capítulo 3. Y cuando el Señor lo pronuncia con la autoridad que Él tenía, fue tan poderoso que cayeron al suelo. Posteriormente estos volvieron a levantarse, y esto ahí demostró el Señor el poder que tenía solamente con su palabra. Después volvió a preguntarles el Señor Jesús a los que lo buscaban, y le decía, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Y entonces el Señor Jesús les dijo, os he dicho que yo soy, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Amén. Ya fue otro el diálogo, ya no fue el primero donde Él manifiesta su autoridad, ¿verdad? Con dos palabras, yo soy. Posteriormente, para que los hombres pudieran acercarse, obviamente cambia el tono de la voz y el tono de los acontecimientos. Y de esta manera es como el Señor es atrapado en el monte de Getsemaní. Amén. En el versículo 13, recorriendo el capítulo 18, encontramos a dónde lo llevan primeramente al Señor Jesús. Lo atrapan, sabemos que es medianoche, y lo llevan a Anás. Dice, y lo llevaron a Anás porque era suegro de Caifás, porque Caifás era el sumo sacerdote ese año.
O sea, simplemente lo llevaron porque Anás en otras ocasiones había sido también sumo sacerdote y era de la familia que prácticamente tenía el control del sumo sacerdocio del templo, que cada año se lo pasaba el yerno al suegro, el suegro al hijo, en fin, eran una sola familia que tenían el control del sumo sacerdocio, pero este año lo tiene Caifás. Entonces lo llevan a la casa de Anás y dice, y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo, y el discípulo Juan, el que está escribiendo, era el conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. ¿Qué pasó cuando lo llevaron a Anás al Señor? Anás le preguntó, lo interrogó y el Señor guardó silencio. Y es importante porque no será el único con el que guarde silencio. Ahora la pregunta sería ¿por qué no le contesta el Señor a Anás, suegro de Caifás? Por la simple y sencilla razón que no tenía ninguna autoridad. Por la sencilla razón de que no representaba a nadie en el pueblo de Israel. Entonces el Señor solamente trata con los que se les delegó la autoridad y él no la tenía. Esto es una cosa importante para cuando estemos en la parte central de esta enseñanza de manso y humilde. Amén. Posteriormente lo llevaron a la casa de Caifás. Ya en la casa de Caifás se desarrolla el juicio. Al principio empieza a consignarse en la escritura que le pregunta, lo está interrogando el sumo sacerdote y le dice en el versículo 19, el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. El Señor le contesta porque es el sumo sacerdote. Le dice, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada les he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado y ellos saben lo que yo ya he dicho. ¿Qué le está diciendo el Señor? ¿Me estás preguntando de algo que tú sabes? ¿Me estás preguntando de algo que sabe todos los judíos porque yo les he revelado la doctrina a todos y no me he guardado nada en secreto? ¿Por qué me preguntas de lo que todos saben? Cuando el Señor le contesta de esta manera, es abofeteado por uno de los alguaciles. Y el Señor lo confronta y le dice, ¿he hablado mal? Entonces testifica en contra mía. Y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Amados, el Señor está de aquí hasta el momento en que lo crucifican, demuestra una autoridad verdaderamente extraordinaria. Y para eso no necesitó vociferar, no necesitó una legión de ángeles que vinieran a su auxilio. Era Él el que tenía la autoridad. Amén. Dice, Anás le envió, Caifás lo recibe y empieza el juicio en otros términos. Cuando vieron que no prosperaba, dice, pusieron a testigos falsos que dijeran muchas cosas sobre el Señor, pero ninguna de ellas realmente era un testimonio de peso. Hasta el momento que el sumo sacerdote reconviene al Señor y le dice,
dinos de verdad si eres tú el Mesías. Y entonces el Señor le dice, me veréis venir con mis santos y mis ángeles en las nubes. Y entonces él ahí declara que es el unigénito Hijo de Dios. El creerse semejante a Dios, Hijo de Dios, o a un mensajero de Dios, ponía en riesgo la vida de cualquiera que confesaba estas palabras. De tal manera que en ese momento el sumo sacerdote aprovecha esa coyuntura, ya que había pasado mucho tiempo y no lograban obtener ellos un motivo para condenarlo. El sumo sacerdote rasga sus vestiduras y declara blasfemia. Y obviamente la blasfemia era castigado con pena de muerte. Eso es lo que causa el hecho de que a partir de esa declaración del sumo sacerdote y los pocos miembros del Sanedrín que estaban ahí, ¿verdad?, desencadenó todos los acontecimientos con los romanos. El pueblo de los israelitas habían cumplido con su parte. Lo que está escrito, mis amados, y vamos a leer para ello el Salmo, por favor, el Salmo 2. El Salmo 2 consigna lo siguiente: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, y dirán, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, o sea, no dependamos de ellos. El Señor que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Porque yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Amén. Yo publicaré el decreto. En la primera parte, en el versículo 6, habla el Padre. En el versículo 7 habla el Hijo. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia en las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Entonces el Salmo 2 habla de una profecía en dos tiempos, que se iban a revelar, y se sumaron Caifás, Anás, todo el pueblo judío, Herodes, Poncio Pilatos, o sea, el imperio romano, el imperio que dominaba a los judíos, todos los judíos, o sea, todos los que tenían que ver, y que los consigna el Salmo 2, se unieron en contra de Jehová y de su ungido. Amén. Por eso el Señor está con toda la autoridad, porque sabe que fue decretada la palabra que Él sería el Rey desde el monte Sión. Y así de esa manera vemos, mis hermanos, que se van desarrollando. Y Él, ¿qué sucede? Clama a los cielos, vocifera en contra de sus enemigos que le están testificando en falso, o guarda silencio. La autoridad está íntimamente ligado con la prudencia. Ninguno que tenga autoridad, mi hermano, está fuera de la prudencia. Por eso la misma palabra dice que la ira no cumple la justicia de Dios, porque la ira solo sabe desatar contienda, discusión, pleito, pero la prudencia genera la autoridad. Y el Señor está guardando silencio. Está contestando solamente lo que es necesario contestar. De ahí
en el versículo 28, habla de cómo lo llevan ya habiendo declarado el Sanedrín la blasfemia y por lo tanto ya la causa de muerte, se lo llevan a Pilatos porque ellos no tenían autorización para matar a alguien. Entonces se lo llevan a Pilatos para que él tome esa decisión. Entonces Pilatos, al ver todo lo que acontecía, lo primero que les pregunta es, ¿qué acusación traen contra este hombre? Amén. Y ellos le dijeron, te lo traemos a ti. Si fuera malhechor, ya nosotros lo hubiéramos resuelto este problema. Te lo traemos a ti para que tú lo resuelvas. Y entonces les dice, miren, si es asunto de su religión y de esto y lo otro, tomen ustedes y resuélvanlo. Pero ellos dijeron, nosotros no se nos está permitido dar muerte a nadie. Amén. De tal manera que en ese momento todos los sacerdotes, el Sanedrín y el pueblo estableció una posición ante el asunto de Jesús de Nazaret. Ellos ya llevaban en su mente la intención de darle muerte, ellos no querían justicia. Ellos ya habían decidido. Entonces Pilato, en el 33 le dice, volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le responde. ¿Por qué le responde Jesús a Pilatos y no le respondió a Anás? Porque Pilatos sí era autoridad, por lo menos autoridad humana. Entonces, ¿dices tú esto por ti o porque lo has oído de otros? Pilato le respondió, ¿qué? ¿Acaso soy yo judío? ¿Soy yo como ustedes? Tu nación, los principales sacerdotes, te han entregado a mí. ¿Qué cosa has hecho? Y esa pregunta, mi hermano, ese versículo que no hemos entendido, ese versículo que no nos ha caído el rema en nosotros y que por lo tanto siempre obramos en dos pensamientos, es el siguiente. Le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y esta es la respuesta. Esta es la razón por la cual el Señor calla. Porque Él no está luchando por sobrevivir. Él no está luchando, mis amados, porque le den la vida. Él no iba a reinar sobre esta tierra, por lo menos no en ese tiempo. Sino que el reino de Él era el reino de los cielos, que Él ya había traído y que ya había establecido sobre la tierra. Ya no importaría lo que hicieran los hombres desde ese tiempo hasta el final. Dice, el reino de los cielos está en medio de vosotros. Ya lo había declarado. El rey ya había venido a la tierra, ya había estado sobre la tierra, ya había rescatado en semejanza de hombre, en representación de toda la humanidad, el derecho sobre la tierra, y Él trae la porción del reino de los cielos. ¿Para qué? Para que quedara establecido con su muerte. Amén. Entonces, esta es la razón por la que el Señor se comportó manso, humilde y paciente. Porque su reino no es de este mundo. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué tratar de implantar su reino si no es de este mundo. No nos debemos engañar, mis amados, pensando que nosotros estamos expandiendo el reino de Dios. No, el reino de Dios lo expande Él con su poder y con el Espíritu Santo. Amén. Y entonces, sorprendido Pilatos de la respuesta, mi hermano, porque ¿a quién le está contestando el Señor Jesús?
primera instancia, al que tenía su vida en sus manos, su vida natural. Segundo, al imperio más poderoso sobre la tierra en ese momento. Y le está contestando al representante del César en la provincia de Judea. Así que entonces el Señor está hablando con el poder más grande que podía existir sobre la tierra en ese momento. Y él, desprovisto de, como dice, de sus seguidores, desprovisto aún de muchas cosas, él se está confrontando con el poder más grande de la tierra. ¿Y qué es lo que le está diciendo? La verdad, mi hermano. No le está diciendo vosotros, el imperio romano va a desaparecer en 400 años porque ustedes son esto, no. No hay razón de ser. Eso ya sería declarado en los cielos y acontecería en la tierra. Ahorita es una confrontación, mi hermano, de autoridades. Amén. Y vamos a ver cuál es la autoridad que prevalece. Entonces Pilato le dijo, entonces sí eres rey. Jesús le dijo, tú dices que yo soy rey. Y yo para esto he nacido. Amén. Ya, queda claro. Yo vine a la tierra porque rey soy. Yo vine a la tierra porque hay una profecía sobre mí. Yo vine a la tierra y desde que nací, amén, nací como rey. Y yo he venido para dar al mundo testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, pertenece a mi reino. Amén. En ese momento se están confrontando las dos fuerzas poderosas sobre la tierra, que es la verdad y la mentira. El imperio romano existía, claro, tenía poder, era poderosísimo, pero era un poder cimentado sobre puros principios de las tinieblas y de la mentira. Y el Señor Jesús, en ese momento, desprovisto de todo, le está diciendo, yo soy la verdad. Amén. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pilato, como todo buen filósofo de ese tiempo, como todo buen político de todos los tiempos, le dice al Señor, ¿qué es la verdad? Ahorita la verdad es lo que dice mi rey, mi César. Pero cuando mi César sea cambiado, la verdad será lo que diga el nuevo César. Y así había vivido el imperio romano, de dominio en dominio, de dominio en dominio, y cada que llegaba un personaje o un grupo de senadores establecía una nueva ley, cambiaba la verdad. Por lo tanto, ellos tenían en muy poca estima la verdad. Ahí lo que se trataba en el imperio romano era de sobrevivir a como diera lugar. Y para ello, la mentira, la política y la insidia eran moneda corriente que todos usaban. Y aquí el Señor le está diciendo simplemente, yo soy rey y rey he nacido. Yo traje la verdad y todo el que sea de la verdad, ese oirá mi voz. Yo soy rey y he traído el reino de los cielos a la tierra. Amén. Y entonces que empieza a quedar establecidos los principios de la iglesia, amados míos. Posteriormente, como queda de alguna manera sorprendido, confundido, Pilatos recurre a un medio que se utilizaba mucho en ese tiempo, que era liberar a un prisionero, conforme a la voluntad del pueblo en el tiempo de la Pascua. Y así lo hace Pilatos, y mi hermano
Amados, muchos judíos se preguntan todavía, ahora ya no tanto porque ya tienen un lugar donde irse a vivir, pero hasta el año de 1948 se preguntaban, ¿por qué nos pasa estas cosas a nosotros? ¿Por qué somos perseguidos? ¿Por qué somos mal vistos? ¿Por qué no nos aceptan en ningún país? ¿Por qué donde quiera que vamos somos de alguna manera abusados, tomados a mal, vistos? Amén. Bien. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que dijo el pueblo judío? Cuando él le dice, ¿suelto a Barrabás o suelto a Jesús, el Nazareno? Y todo el mundo gritó, libera a Barrabás, libera al homicida, libera a Barrabás. Era un celota, mi hermano, un malhechor, que luchaba, que inclusive abusaba del pueblo mismo. Era un hombre verdaderamente malvado. Y los judíos dicen, suelta al malvado, suelta al hombre que mata a nuestras familias, suelta a ese hombre que asalta en los caminos, suelta a ese hombre que tiene las manos manchadas de sangre. Y Pilato dice, ¿y qué hago con Jesús el Nazareno? Mi hermano, el que nunca rompió ni siquiera la caña cascada, como dice la palabra, ni apagó el pabilo humeante, sino siempre dio la palabra de consuelo, el que trajo la vida, porque era la luz, la vida que le da la luz a los hombres. Y el pueblo judío le dice, crucifícalo, mátalo. Amén. Todo esto, mis hermanos, traerá la consecuencia que trajo sobre este pueblo. Cuando Pilato se lava las manos, él dice, yo no tengo nada que ver con la muerte de este justo, ¿verdad? Y aquellos gritaron, muerte, crucifixión, y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Como los judíos no reconocen el Nuevo Testamento como palabra de Dios, por lo tanto, estas palabras que están consignadas tampoco las reconocen y por lo tanto no entienden por qué le pasa lo que les pasa. Cuando ellos mismos lanzaron maldición sobre sus vidas. Todo lo demás fue el cumplimiento de lo que ellos habían declarado sobre toda esta tribu. Entonces no fue la solicitud de nuestro Señor Jesucristo, no fue el clamor de su sangre que pidiera venganza sobre los judíos. No era necesario. Ellos ya se habían maldecido. Y entonces, a partir de ese momento que ya acontecieron las cosas, el Señor soporta el sufrimiento a lo que será expuesto. Él ya venció sobre la carne. Él venció sobre la carne, mi hermano, no en la cruz, ojo. Él venció sobre la carne en el monte de Getsemaní, donde el Señor lloró gotas de sangre, donde Él, en una intimidad intensa con su Padre, llegaron a un acuerdo. Cuando el Señor sube a la cruz, mi hermano, Él ya es vencedor. Cuando el Señor sube a la cruz, Él ya ha dominado totalmente. Su espíritu está en totalmente control de su ser. Por eso lo que se va hablando son palabras de poder, palabras espirituales que van dejando, amén, huella hasta los tiempos de hoy. Ahora bien, ¿esto es extraño para nosotros? No, no lo es, por supuesto que no lo es.
Vamos a ir, por favor, esto quise hacerlo como una introducción de cómo el Señor gana, mi hermano, sin necesidad de hacer uso de su autoridad. Él gana porque se mantiene fiel a lo que hablaron el Padre y el Hijo para el rescate de la humanidad. Esto ya lo había explicado el Señor en la porción de Mateo, capítulo 11, y vamos a leerlo, por favor. Capítulo 11, versículo 25 de Mateo, y dice así la bendita palabra. En aquel tiempo respondiendo Jesús les dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Amén. De ahí viene, de esta porción y otras más, viene el hecho de que las Sagradas Escrituras las puede entender cualquiera que se haga como niño. Amén. Cualquiera que invoque al Espíritu Santo para que su bendita palabra sea revelada a nuestro espíritu. No es para intelectuales, no es para sabios, no es para muy entendidos que andan buscando la raíz de la palabra, que andan buscando cuándo fue realizada, que andan buscando tantas cosas, mis amados, como lo han estudiado las Sagradas Escrituras. Si el Señor dijo que lo escondió de los sabios, escondido está de los sabios. Si dijo que lo escondió de los entendidos, lo escondió de los entendidos. Y si dice que se la reveló a los niños, a los que son como niños es revelada su palabra. Amén. La Sagrada Escritura solo se puede entender por el Espíritu. Y entonces dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. O sea que no hay manera de llegar al conocimiento del Padre si no es a través del Señor Jesús y del Espíritu Santo. Y luego hace otra revelación verdaderamente tremenda. En el 28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré reposar. Aquí no está diciendo vengan los samaritanos, vengan los judíos, vengan, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré reposar. ¿Acaso cuando venimos a Cristo, mis amados, no estábamos cargados? ¿No teníamos en el alma resentimientos, falta de perdón, odio, anhelos de grandeza, autosuficiencia, importancia? Y todo eso era una carga porque no lográbamos lo que queríamos. Y cada día le agregábamos a esa carga otra carga, porque aparecía otra cosa nueva, aparecía otra necesidad, aparecía otro anhelo, aparecía otra ilusión, y la carga crecía, y la carga crecía. Amén. Hasta el momento en que se nos presentó el Evangelio de Jesús, y era tanta nuestra necesidad que la aceptamos. ¿Qué aceptamos? ¿Qué cosa aceptamos, mi hermano? Que solamente Él podía quitarnos la carga. Que Él, en lugar de seguir siendo unos trabajados, de esos que salen desde las 6 de la mañana a su casa y regresan a las 10,
y aún regresan, y cuando llegan, en lugar de descansar, hay cargas adicionales en la casa. Y entonces les dice, vengan, yo les voy a quitar esa carga. Yo les voy a hacer ligero su caminar. Yo los voy a hacer reposar. Hermano, ¿cómo reposa usted cuando va cargando, no sé, un costal? Pues cuando le quitan el costal sobre sus hombros y usted se puede sentar, mi hermano, sobre el costal. Pues eso es lo que hace Jesús, nuestro Señor, de todas nuestras cargas. Amén. Y luego nos dice, ya no traes la carga que traías, que te agobiaba, esa carga que te tenía desesperado, esa carga que te mantenía todo el tiempo en desilusión, en depresión total. Ya no la tienes. Esa ya la tomé yo. Lo único que te pido es que en lugar de esa carga, para que no vuelvas a tener otra vez carga, ponte mi yugo. Amén. Y por eso nos pide en el 29, mi hermano, llevad mi yugo sobre vosotros. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si te pones mi yugo y te vuelves manso y humilde de corazón, encontrarás descanso para tu alma. O sea, no habrá jamás carga otra vez. Y luego confirma, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y entonces, leyendo estas palabras, entendemos lo que leímos en Juan 18 y 19. El Señor llevó una carga a la cruz, pero, mi hermano, esa carga para Él era ligera. Lo único que lo limitaba era su cuerpo físico, que era el que estaba limitado, pero Él ya iba en victoria. Él ya sabía lo que iba a ganar en esa cruz del Calvario, dice, y por eso fue gozoso a la cruz. Y esto nos está diciendo a nosotros, mis amados, de cómo ser vencedores en este reino de los cielos que está en la tierra, con un corazón, dice, un corazón manso y humilde. Por eso nosotros no entramos en contienda. Por eso nosotros sufrimos el agravio. Por eso es que nosotros nos preparó desde Mateo capítulo 5 para que nosotros entreguemos la capa, para que nosotros aguantemos la opresión de aquellos que viven en tinieblas, para que sufriéramos el agravio, para que perdonáramos a los enemigos, para que amáramos a aquellos a quienes nos desean nuestro mal. Desde el capítulo 5 de Mateo nos preparó. En el capítulo 11 de Mateo nos está diciendo de qué manera podemos vivir nosotros en paz con nuestra alma. Amén. Y después leímos en Juan cómo Él aplicó lo que nos está diciendo en esta porción que estamos leyendo. Porque no hay nada que el Señor Jesús no haya vivido, experimentado, hecho, de lo que habló, de lo que prometió, todo usted puede encontrar en los 4 evangelios, mi hermano, que todo lo que salió de su boca el Señor lo hizo. ¿Para qué? Para que no haya ninguna duda, no son promesas vanas. Lo que tenemos que hacer es vivir como Él nos manda a vivir. Amén.
Mire usted, mi amado, en el mismo libro de Mateo, amén, en el capítulo 10, acontece una cosa muy importante. Usted sabe que el capítulo 5, el capítulo 7, nos da a conocer su doctrina y sus mandamientos. En el capítulo 8 empieza a hacer milagros maravillosos. 8 y 9 es de milagros. Los dos capítulos empieza a enseñar qué cosa es el reino de los cielos. Sanar al leproso, darle vista al ciego, que camine el paralítico, que el sordo oiga, la mano seca, el hidrópico, en fin. Empieza a hacer maravillas, milagros y prodigios, porque les dijo, el reino de los cielos está en medio de vosotros. Aleluya. Y entonces él empieza a manifestar lo que es el reino de los cielos, el reino que nos dejaría a nosotros cuando él ascendió. Amén. Sin embargo, en el capítulo 10 pasa una cosa tremenda. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. ¿Qué cosa es esto? Sino el reino de los cielos. Esto es lo que tiene la iglesia, mi amado. Esto es lo que se le dio, él les dio en autoridad. En Mateo 28, 18 dice, toda autoridad y toda potestad me es dada, por lo tanto, id y haced discípulos. Y esta consigna de autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, para que sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Aleluya. Los nombres de los 12 apóstoles y los nombra. Amén. Hermano, amados, congregantes, creyentes, mire usted, voy a leerlo otra vez. Llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para que sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Amén. ¿Cómo adquiero yo esa autoridad, pastor? Siendo manso y humilde. Manso para recibir todo lo que Dios nos manda, todo lo que Dios nos da, todo lo que viene del cielo, bueno es para nosotros. Y eso se llama mansedumbre, aceptar la voluntad de Dios, tal y como Él la envía. Nadie es más sabio que Él, nadie es más bueno que Él, y nadie es más santo que Él. Por lo tanto, como llega, es porque así lo necesitamos. Y la mansedumbre en cada uno de nosotros se manifiesta aceptando la voluntad de Dios en nuestras vidas y viviendo en consecuencia a su voluntad. Necesitamos ser humildes. Oiga, usted que es un humilde, uno que no tiene para comer, uno que no tiene su casita, uno que no, mijo, no, ese es uno que está en miseria, que está en pobreza, que está en necesidad. Eso no tiene nada que ver con la humildad. Amén. La humildad bíblica es aquella que todo lo que yo puedo hacer, todo lo que yo puedo lograr, todo lo que yo pueda prosperar, toda la abundancia de bien que pueda yo adquirir o almacenar, son para la gloria de aquel que me lo envió. Amén. Y entonces la gloria es solo para el que está sentado en el trono, porque solo hay un Señor, solo hay un Dios. Amén. Así que la humildad consiste en no considerarme a mí ser el que logró las cosas,
el que a través de su esfuerzo, de su trabajo, de su entendimiento, de su inteligencia, logró. No, mi amado, eso es un regalo del cielo. Porque si no viniera del cielo, entonces la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, el conocimiento que yo tuviera sería diabólico, terrenal y animal. Eso dice Santiago capítulo 2, por si usted lo quiere leer. Pero como yo sé que viene del cielo, que viene del Señor, porque yo sé que Él me ha enviado a mí la sabiduría para que yo cumpla su propósito, entonces esa es la sabiduría divina. La sabiduría que viene y transforma nuestras vidas y nos da conocimientos que jamás pensamos que podíamos adquirir. Y entonces yo estoy viviendo en mansedumbre y humildad. Aleluya. Y esa virtud, que inclusive la misma palabra dice, con la paciencia salvaréis vuestras almas. La paciencia se vuelve parte de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos mande es bueno. Porque yo lo que alcance, logre o tenga es porque Dios me lo dio. Y entonces tenemos, mis amados, las tres partes que van a permitir que nuestra vida sea una vida conforme y siempre en comunión con nuestro Señor Jesucristo. El poder emana de la mansedumbre, de la humildad y de la prudencia. Amén. Entonces, Él nos está diciendo, en esta porción, para concluir el día de hoy, lo que estamos compartiendo, amén, es Mateo, también la porción de Mateo, pero en el capítulo 10, amén, lo que les dice a estos, bueno, ya apóstoles suyos, que son enviados. La palabra apóstol es mensajero o enviado, amén. Y les dice, yo os envío. Les está diciendo, mis amados, lo que se van a encontrar. No le están diciendo, yo los envío y van a tener 5,000, vamos a ponerle los primeros que se convirtieron, que fueron 3,000, mi hermano. Ya 3,000 era para ser una super iglesia, ¿no? Ahorita estaría cualquier pastor enloquece con 3,000 ovejas, ¿verdad? No, les dijo, yo os envío como ovejas. ¿Cómo son las ovejas? Mansas. La característica fundamental de la oveja es que es mansa. Amén. Que va siguiendo la guianza del que va delante de ella, ¿verdad? Es miope, pero tiene un oído extraordinario. Amén. Que casi pareciera que ve más con los oídos que con los ojos. Y le dice, los envío como a ovejas. Y van a ir en medio de lobos, ¿eh? Sean pues prudentes. Amén. Y sencillos. Prudente como serpiente, sencillo como paloma. ¿Y qué le está diciendo? No hagan tanto aspaviento. No se glorifiquen mucho ustedes mismos de lo que logran. No hagan tanta escenografía de sus actos. Vayan prudentes, vayan sencillos, sean mansos, sean humildes. Aleluya. Y algunas veces decimos, pero ¿cómo voy a ir yo en medio de esos lobos? Si algunos tienen licenciatura, otros tienen doctorado, otros tienen maestrías. Amados, usted no está siendo enviado por Dios
para que vaya a disertar sobre temas filosóficos. Usted no está siendo enviado por Dios a un lugar donde usted va a hablar sobre doctrinas económicas, sobre principios de física nuclear, ¿no? Ahí no lo manda el Señor, mi hermano. El Señor lo manda en medio de gentes que necesitan oír su palabra. El Señor lo manda en medio de lobos, pero lo manda a otras ovejas que necesitan oír la voz de Dios. Y por eso en el versículo 19 dice, cuando se entreguen esos lobos, no se preocupen qué cosa van a decir o qué van a hablar, porque en aquella hora os será dado todo lo que debéis de hablar, porque no hablaréis vosotros, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Amén. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es el que da el mensaje? ¿Quién es el que tiene el poder del verbo, mi hermano? Sino el Espíritu de Dios. Nosotros solo somos portadores, somos como una caja resonante. Amén. Que prestamos todo nuestro ser. Aleluya. Que unimos nuestro espíritu al Espíritu Santo de Dios y que nuestra voz sirve solamente para que sea escuchado el mensaje. Pero el poder del mensaje, el poder de la palabra, ya está implícito en ella, mi hermano. Por eso el Señor dice, nada caerá al suelo de mi palabra, tampoco regresará vacía. Aleluya. Ese es el poder del verbo que todavía no hemos entendido. Nosotros pensamos que estamos memorizando palabras y que estamos repitiendo de memoria palabras. No, mi amado, usted tiene que hacer las cosas con el Espíritu porque el poder de la palabra adquiere esa dimensión cuando usted la vivifica con su Espíritu. Amén. Serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y entonces el Señor empieza a avisarle a sus ovejas, las que oyen su voz, a las que Él le abre la puerta y las guarda en su redil. Pero van a haber muchos riesgos. Van a estar sujetos a peligros. Amén. Y llega a un extremo. Amén. Los 4 evangelios tienen una porción de palabras muy duras, mi hermano, que generalmente no se leen porque se asustan los que solo andan buscando entretenimiento. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. ¿Qué quiere decir? Lo que dijo Pablo a los Gálatas. ¿Qué? ¿Yo voy a agradar a los hombres? ¿Que soy siervo de los hombres yo? No, yo agrado a Dios porque yo soy siervo de Dios. ¿Vosotros qué me podéis hacer? ¿Matar? Y lo hicieron, le quitaron la cabeza a Pablo. Amén. Pero él jamás le falló a aquel que ahora tiene su alma, amén, y su espíritu en el paraíso. ¿Y acaso Pablo, desde que fue tomado, mis amados, en Jerusalén, cuando fue a hacer su voto de nazareato, de ahí tardó años, mis amados, tardó como 5 a 7 años en prisión, ¿sí? Fue enviado a varias prisiones. Primero lo mandaron a Cesarea, amén. Luego lo mandaron a la zona de Asia y luego ya lo mandaron a Roma. Y cuando vemos la defensa de Pablo, vemos que su defensa es con mansedumbre. No habla
más que de cómo se convirtió, y por qué se convirtió, y por qué le sirvió al único y verdadero Señor. Todos hablamos, mi hermano, de Pablo, y vaya, cómo no hacerlo si ocupa 15 capítulos en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y él mismo escribió 14 cartas. Pero de su muerte, de cómo termina la vida de Pablo, la mayoría no lo sabe. La mayoría siguió inclusive hasta fábulas que decían que se había ido a España y que allá en España había muerto, no decapitado. ¿Por qué? Porque hay un grupo que ha entendido mal el Evangelio y que cree que el reino de los cielos es poder en la tierra. Digo, poder humano, riquezas, honra, fama, fortuna. Y eso es lo que persigue y a eso se dedica. Ese es el que se desvió, ese es el cabrito que llegó el momento en que tuvo que decidir si era oveja o que era cabrito para saber qué comer. Y le gustó más comer como cabrito. Y se apartó de los pastos a donde la oveja es conducida por el divino pastor. Y empezó a buscar su alimento. Y eso es lo que tenemos ahora, mis amados, en el cristianismo. No en la iglesia, en el cristianismo. En el cristianismo ahora tenemos cristianos y iglesia. Ambos cubiertos bajo un título, pero solo la iglesia es a la que la Escritura le ha dado la promesa. Si yo confío en Dios y Él pelea mis batallas, mi amado, si Él es mi vengador, como lo dice en Hebreos, ¿me defenderé yo? ¿Pelearé yo con mis fuerzas contra cualquier adversario? ¿O remitiré mi causa al que está sentado en el trono para que pelee por mí? Y esto es lo que me hace a mí ser manso, sabiendo que yo tengo, que yo soy propiedad de, que Él va a pelear por mí, que Él me va a proteger, que algunas cosas me alcanzarán, pareciera que me están dañando, pero al final vendrá el que tiene todo el poder para hacerme justicia. Ese vive mansamente. El que no pretende, mi hermano, demostrar que es más que los demás. El que no es necesario que tenga 5,000, 3,000, 20,000, no sé, 200 miembros para ser importante en el reino de los cielos. Porque ¿qué es lo que quiere nuestro Dios? Dice que Él anda buscando. ¿Qué anda buscando, mi hermano? Adoradores, en espíritu y en verdad. De tal manera que si cualquiera de nosotros se convierte en un adorador, va a ser encontrado. Amén. Y entonces, ¿qué va a pasar, mis amados? Entonces seremos conocidos en los cielos. Entonces nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida. Entonces habremos vencido y seremos victoriosos por toda una eternidad. Humildes, porque solo hay uno que es grande. Y nosotros, entre más grande sea nuestro nombre, más riesgo corremos para ser seducidos y para ser engañados. Amados, ¿por qué manso y humilde? Porque es la única manera como usted y yo alcanzaremos la meta,
y alcanzaremos la corona de gloria y de victoria. Amén. El que persevere hasta el fin. Poneos mi yugo, manso, humilde, y que sea la paciencia y la prudencia, aleluya, nuestras guías, nuestros consejeros. Y eso es lo que el Espíritu, eso es el fruto, porque alguien diría, ¿y dónde lo consigo, pastor? Es el fruto del Espíritu Santo, mi hermano. Gálatas capítulo 5. Amén. Bien, mis amados, voy nuevamente a bendecir. Como pastores, yo y mi esposa, la pastora Anita, bendecimos a la congregación, a los que ya salieron de ese trance. Bendito sea el Señor. Liliana Calderón, con todos los que están en tu casa, mija, benditos sean. Que la paz del Señor esté en medio de ustedes. Lady Cristian Villatoro, unido a Luis Carlos y Luis Carlitos. Amén. Hija, que el Señor siga glorificándose en tu vida. Aleluya. Y todos le sigamos dando la gloria a través de ese precioso ministerio que te ha dado. Mónica Jiménez, bendito sea el Señor. Mónica, que estás bien, que estás incorporada al trabajo. Mija, bendito tú. Enrique, amén. La niña, Sara Paulina, que están como uno solo, esa casa hermosa, que temerosa de Dios, ¿verdad? El Señor me los guarde y los bendiga mucho y los prospere. Cecilia, mi amada, bendito sea el Señor. Ya sabemos que ya saliste del trance, que no sabíamos, pero la casa está saliendo adelante y va a salir victoriosa. Amén. Y te veremos pronto en el nombre de Jesús. Jovita Nucamendi, con tu esposo, Jovita, tus hijas, todas unidas, creciendo en fe y creciendo físicamente para servicio a nuestro Señor Jesucristo. Lidia Trinidad con los niños, amén. Ahí con Deborita y con Isaac. Aquí a su papá lo estamos cuidando nosotros, amén. Bendito sea el Señor y que le siga dando esa revelación a los niños y esas habilidades. Amén. A Carmen PC, Carmita, bendito sea el Señor. Amén. Que el Señor te guarde, te bendiga, te prospere y sobre todo en estos momentos recibamos la sanidad que viene del cielo. Sabdi, que el Señor te guarde a ti, a tu amada esposa y a todos en tu casa y se vaya abriendo ese llamamiento hermoso que tienes en tu vida. Enriqueta Mendoza, con todos los de la casa, amén. Victorioso, puro victorioso hay ahí en esa casa, que se levantaron, que están por encima, que conocieron del poder de Dios y de su amor y de su gracia. Benditos todos ahí en esa casa. Daisy Hernández, que ya estás levantada, mi hija, bendito Dios, para con tu hija Abril, tu hermana y todos los que crean en Cristo Jesús, ¿verdad? Será glorificado su nombre. Jorge Antonio Gómez López, bienvenido, Jorge Antonio, que el Señor guarde mucho tu casa, tu bien, tu vida, que el Espíritu Santo de Dios derrame de su gracia y de su conocimiento sobre la bendita palabra y sea para ti bendición. Jorgito Ángel Hernández también, bendito Jorgito, qué bueno que estás con nosotros, que el Señor te siga guardando, te siga poniendo en tu corazón el deseo de servirle y de seguirle. Maricruz Jiménez, igual que ya Toñito se haya levantado, ya fuerte, valiente y esforzado, así con Esaú, todos en la casa, amén, oyendo, escuchando y confiando en Dios. Carolina Velázquez, igual con Daniel, con el niño, Carolina Velázquez en Esquinca, allá en Berriozábal, para tu amado esposo Raúl y para Roberto. Esperamos que estén juntos, unidos, oyendo la bendita y santa palabra y que la de hoy haya sido verdaderamente
un buen pasto para los que tienen hambre y sed de justicia. Gloria a Constantino, bendito Dios, para contigo, con Citlali, para con Leonardito. Amén. Te bendecimos mucho, Gloria, y que el buen Dios siga poniendo en tu corazón el deseo de servirle. Julito de la Cruz, bendito Dios, que te sumaste a nosotros, que te haya servido la palabra y siga siendo un alimento que sirva para tu obra de testimonio y de evangelización. Gilberto Peña Nieto, bienvenidos a con nosotros. Igual Victoria Salazar, Vicky, con todo para tu mamacita, para tu hermana, para tus hijos, para todos. Amén. Que el Señor me los guarde mucho, que me los bendiga, Victoria, Gilberto. Amén. Y concluimos con todos los amados hermanos de Comitán. Amén. Con quien nos gozamos, que nos acompañen y que estén con nosotros. Que la palabra haya sido útil. Compártanla con los que han de llegar a la casa de oración y solamente nos queda ser como Cristo. Por eso el tema de hoy fue tan importante. Tenemos que ser como Jesús el Cristo. Ese es el único camino que tenemos, la única posibilidad. La victoria está asegurada. Él es nuestro sustentador y el guerrero, el rey guerrero que lucha nuestras batallas. El Señor nos los bendiga, abunde y prospere, y el día viernes tendremos otro tema con ustedes a las 7 de la noche, así que 7:15, no se vayan a desesperar, así que los esperamos para que sigamos aprovechando esta cuarentena llenándonos de la palabra de Dios. Amén. Benditos sean en el nombre de Jesús.